Dios por esa preciosa canción que ha entonado el coro de la iglesia. Vamos a prepararnos ahora para tener el mensaje de la mañana, que hoy tenemos la primera parte, bueno, la segunda parte realmente de lo que es la campaña dentro de lo que es vida cristiana. Estuvimos hablando el martes y el miércoles, el pastor Gerardo, sobre doctrina. El jueves entramos en lo que es vida cristiana. Hoy tenemos la segunda parte y en la noche tendremos la clausura de lo que es vida cristiana. Recuerdo que después del culto de la noche, que estamos clausurando la campaña, tendremos un brindis en honor al pastor Gerardo, ¿verdad? Su cumpleaños, así que todos están invitados. Venga al culto y después tendremos ese brindis allá en el comedor. También quisiera decir a los hermanos que sé que les gusta buscar en sus Biblias, que voy a predicar hoy con la Biblia de la Nueva Versión Internacional. Es decir, que quizás usted en su Biblia tenga la Reina Valera del 60. Por eso le motivo a que mire la pantalla, porque vamos a estar hablando con la Nueva Versión Internacional y va a estar ahí puesto en la pantalla. Dice Marcos capítulo 8, el versículo 34. Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. Si alguien quiere ser mi discípulo, les digo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Vamos a orar. Padre, alabamos tu nombre una vez más en esta mañana. Ha llegado el momento, Señor, de escuchar tu palabra. Somos instrumentos humanos, inútiles, débiles, pero es tu palabra la que va a ser predicada. Por eso pedimos que nos uses con el poder de tu Espíritu Santo y que nos dejes entender lo que tú quieres para nosotros, porque te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Cuando planeamos la campaña acerca a la iglesia, acerca de doctrina y vida cristiana, y el pastor me dice, bueno, yo voy a predicar 2 días doctrina, trae tu vida cristiana, empezó en mi mente a trabajar algo que yo decía, bueno, pero ¿qué es vida cristiana? Porque la vida cristiana es tan amplia, desde que usted decide entregar su vida a Cristo como su único y suficiente Salvador, ahí comienza la vida cristiana. Entonces, todo lo que hagamos bajo la voluntad de Dios es vida cristiana. Pudiésemos estar hablando aquí meses de todo lo que la Biblia enseña acerca de vida cristiana. Pero como teníamos que resumirlo, decía yo, bueno, ¿qué cosa? ¿Cómo le digo a la iglesia lo que es vida cristiana? Y vino a mi mente 2 pasajes, uno que vamos a estar hablando un poquito más adelante, y este 34 de Marcos 8, que repite, dice la Biblia que Jesús llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo, si alguien quiere ser mi discípulo, ser discípulo es seguidor de quién? Del maestro, no es más que vida cristiana. Si alguien quiere ser mi discípulo, les digo, que se niegue a sí mismo, que lleve su cruz y que me siga. Bueno, vamos a estar viendo en esta mañana que eso es vida cristiana. El título del mensaje es el desafío de la vida cristiana. Y vamos a aprender que usted y yo tenemos un desafío. Y el desafío es que la vida cristiana es seguir a Cristo y vivir como Cristo. Y eso es lo que vamos a estar hablando en la mañana de hoy. La vida cristiana es seguir a Cristo y vivir como Cristo. Alrededor del año 300 después de Cristo, valga la redundancia, la historia tuvo un cambio. Desde que Cristo ascendió a los cielos, usted recuerda que Cristo predicó a multitudes que venían de todas partes del mundo conocido a ver a aquel que hacía milagros, que obraba en la vida de las personas, que traía un mensaje diferente. Había multitudes, pero llegó un momento que cuando Jesús empezó a predicar su desafío a los hombres y mujeres, ese grupo comenzó a achicarse. Llegó un punto que Jesús estaba con los discípulos y les dijo, ¿ustedes también se quieren ir? Y ahí viene la famosa frase de Pedro, ¿a quién iremos?
Solo tú tienes palabra de vida eterna. Cuando llegamos al momento de la ascensión de Jesús a los cielos, quedaban 500 personas con Jesús. Yo, en mi opinión, no creo que los 500 fueran creyentes. Quizás había entre esos 500 algunos curiosos, ¿verdad? Como a veces vamos usted y yo por ahí por el freeway manejando y creemos que hay un accidente en nuestra línea porque el tráfico está parado, y cuando pasamos en un punto vemos que el accidente no era ahí. ¿Dónde era? Del otro lado. Pero los curiosos estamos ahí, ¿verdad? A ver qué pasó. Bueno, quizás en esos 500 habían curiosos también. No sabemos. Lo interesante es que el grupo se fue ¿qué? Achicado. Sin embargo, después que Cristo asciende y viene la promesa del Espíritu Santo, comienza la iglesia a crecer y a expandirse por todo el mundo antiguo. Pero esa expansión fue producto ¿a qué? A una vida de persecución que tenían los primeros cristianos, a una vida de sufrimiento, a una vida de entrega, a una vida de sacrificio. Y en medio de toda esta tragedia, en el año 300, aproximadamente 300 algo, llega al poder el emperador Constantino. Y no es la idea del mensaje hablar de lo que hizo Constantino, si se convirtió o no. Lo interesante es que hubo un cambio en la historia. A partir del año 300 algo, el cristianismo, en lugar de ser perseguido, comenzó a ser la religión oficial del Estado. Y entonces ya no había persecución. Era todo condescendiente con el cristianismo. Y eso trajo sus ventajas y sus desventajas. Trajo sus oportunidades, pero trajo también sus peligros que han llegado hasta nuestros días hoy. Nosotros hoy en la iglesia del siglo XXI tenemos influencia del constantinismo. Entonces, ¿qué pasó? Nada más tenemos que mirar, mis hermanos, que dice la Biblia y dice la historia de la iglesia primitiva, que cuando una persona decía que quería entregar su vida a Jesucristo, estaba 3 años antes de ser bautizado. ¿Usted está viendo, pastor? 3 años antes de ser bautizado. ¿Por qué razón? Porque creer en Cristo en aquella época, estoy hablando antes de Constantino, antes del 300, ser cristiano no era, yo creo en Cristo y todo va a seguir yendo bien. No. Ser cristiano era estar dispuesto a morir por su fe. Ser cristiano era apartarse del mundo para vivir con Cristo. Ser cristiano era vivir la vida cristiana como Cristo esperaba. Y llevaban hasta 3 años. Se le llamaba a los catecúmenos para poder bautizarse. Hoy en día hay iglesias como la nuestra, gracias a Dios, que aunque no estamos 3 años, pero dedicamos un tiempo aquí a prepararnos, ¿verdad?, para el bautismo. Pero hay muchas congregaciones hoy en día que usted, el predicador, predica, usted levanta su mano, entrega a Cristo y ahí mismo lo zambulla en el agua. Porque la influencia ha llegado. Sí, Constantino hizo cosas buenas. La persecución acabó, ya los cristianos no morían. Ya no tenían que reunirse en los cementerios, en las casas, que no era nada de malo reunirse en las casas, pero tenían sus templos, sus catedrales. Pero el mensaje del cristianismo se fue diluyendo. Y ser cristiano era fácil. Bueno, déjeme decirle algo, hermano. Visita que está con nosotros hoy aquí. En creer en Jesucristo es más que hacer una profesión de fe. Vamos a aprender que creer en Jesucristo y vivir la vida cristiana lleva una negación, lleva un tomar su cruz y lleva un seguir. Y vamos a ver en el mensaje qué cosa es vivir la vida cristiana. Uno de mis teólogos favoritos, lo he mencionado en otras oportunidades, llamado Dietrich Bonhoeffer, que entregó su vida también en parte por la causa de Cristo. Él decía lo siguiente: la gracia barata, él le llamaba a esta gracia que comenzó con Constantino, que todo el mundo era cristiano y era contrario,
lo mejor que podían hacer. Él decía, la gracia barata es el enemigo mortal de nuestras iglesias. La gracia barata es la justificación del pecado y no del pecador. La gracia barata ha hundido más vidas cristianas que cualquier fe por obras, decía él. Porque, hermano, la única respuesta adecuada al sacrificio de Cristo en el Calvario por usted y por mí es la rendición incondicional a Jesucristo. Voy a repetir. La única respuesta a lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz, ¿saben qué cosa es? No es una creencia superficial, es una entrega incondicional a aquel que nos llamó. Es por eso que en el versículo 34, Jesús, desde el 31, comienza a hablar a sus discípulos acerca de que Él iba a morir, de que Él iba a ser vituperado, de que a Él lo iban a condenar, iba a morir en la cruz. Y de pronto Pedro, creyendo que estaba haciendo el bien, le dice, Señor, nada de esto te acontece. Dice la Biblia que Jesús le da una reprimenda a Pedro. Y lo que empieza a decirle en unas palabras claras es, si yo que soy el maestro, si yo que estoy dispuesto a morir en la cruz y ser vituperiado por ustedes, voy a hacerlo, ustedes tienen que estar dispuestos a seguir mi camino y entregar mi vida al Señor. Por eso el versículo 34 dice, entonces llamó, interesante, ¿llamó a quién? A la multitud que estaba ahí y también a quién. Ok, esto es importante. ¿Por qué razón? Porque cuando Él llama a la multitud, le está hablando a todos, creyentes, pero cuando llama, y no creyentes, y llama entonces a aquellos que estaban más cerca de Él. Y entonces comienza a hablar lo que nos interesa del mensaje en la mañana de hoy. Lo que quiero decir es que venir a Cristo, creer en Cristo, es sencillamente seguir, rendirse y obedecer. Si usted no es creyente, si usted no es cristiano, sepa que venir a Cristo no es que todo va a ir bien. Sepa que venir a Cristo es estar dispuesto, vamos a ver, a tomar la cruz. Pero si ya somos creyentes, en agradecimiento al Señor, con su ayuda, debemos vivir vidas cristianas que a Él le agradan. Entonces, dice el versículo número 34, y lo primero que aprendemos en la mañana de hoy es lo siguiente. La vida cristiana es un amor supremo por Jesucristo. Por eso dice el versículo 34, si alguien quiere ser ¿qué cosa? Mi discípulo, y ser discípulo es ser seguidor ¿de quién? Del Maestro. Es tener un amor supremo por Jesucristo. Un amor supremo que dice Lucas 14:26, cuando vamos a la palabra del Señor. Lucas capítulo 14, recuerden, lo tenemos en la pantalla. Jesús dijo, si alguno viene a mí, esto es un amor supremo, y no sacrifica ¿qué cosa? El amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún su propia vida, ¿qué cosa? No puede ser mi discípulo. Y obviamente usted sabe que no está diciendo acá y está hablando acerca de no querer, no amar, no honrar a su familia. Pero el amor a Cristo tiene que estar por encima de todos los amores. El amor a Cristo tiene que ser supremo. Sencillamente debe ser superior. Aún dice de su propia vida. Eso es lo que entendía un cristiano en la época de Jesús. Una incondicional, un amor supremo a Jesucristo. Es decir, dispuesto a ofrecer voluntariamente su vida a disposición de quién? De Jesucristo. Eso es tener un amor supremo. Es cuando yo vengo y le digo, Señor, me entrego a ti, para vivir la vida como tú esperas de mí, con mis pecados, confesando
pero cada día buscando esa semejanza a ti, esa comunión contigo, para poder alcanzar la meta, que es llegar a ser semejante a ti en la vida cristiana. Jesús fue el ejemplo. Un día un coronel italiano en una de las guerras mundiales juntó ahí a sus soldados y les dijo: miren, yo no puedo ofrecerle otras cosas que no sean dolor, sufrimiento, sangre, sacrificio, pero llamo a todos los que amen a su patria a que me sigan. Y dice que el ejército completo se paró y le siguió. Bueno, Jesús hizo lo mismo con nosotros. Jesús nos dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Jesús le estaba diciendo a Pedro: yo voy a entregar la vida por ustedes. Ustedes tienen que estar dispuestos a entregar su vida por mí. Eso es vida cristiana. Les dijo: hay que seguirme. Hay que tener un amor supremo sobre mí. Pero sobre todas las cosas, hay que negarse al yo. Por eso dice que llamó a la multitud y a los discípulos y le dijo: si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo que se niegue a sí mismo. ¿Qué cosa es negarse a sí mismo? Es una sumisión completa al señorío de Cristo. La vida de la iglesia antes de Constantino, los primeros 300 años, el lema de la vida cristiana, ¿cuál era? Jesucristo es el Señor. No era el César, el Señor. No era nada del mundo el Señor. Cristo, ni los dioses del Olimpo, ni los dioses romanos, ni los dioses griegos. Jesucristo es el Señor. ¿Y qué significaba eso? Significaba que al no adorar al emperador había que estar dispuesto a morir. Había que estar dispuesto a seguir a Cristo, cueste lo que cueste. Sumisión completa al señorío de Cristo. Es decir, el yo ya no tiene derecho ni autoridad alguna. El yo en nuestra vida, negarse quiere decir que el yo es destronado. Ahora mi vida está dedicada a Dios y a los demás. El yo batalla constantemente en nuestra vida. Yo quiero lo mejor para mí. Yo quiero tener seguridad. Yo quiero planificar mi futuro. Yo, cuidado. Cuando usted decidió entregar su vida a Cristo, rendirse a Cristo es negar ese yo. Es estar dispuesto a buscar la voluntad de Dios para su vida. Es decirle no a los instintos y los deseos que nos llevan a desobedecer, y es decir sí a la voz de Dios. Eso es vida cristiana. Es decir no. ¿Se acuerdan el jueves los que estuvieron aquí? A los deseos que vienen es decirle no y decirle sí a quién, a Dios. Eso es negarse. Es como dice Gálatas 2:20, y ese es el otro texto que resume la vida cristiana. No solo negarse, tomar la cruz y seguir, sino Pablo decía: he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, es decir, en su vida, lo vivo por la fe en quién, en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Eso es vida cristiana. Eso es negarse, hermano. Eso es tener a Cristo en su corazón. Es que ya no vivo yo, que todo lo que yo hago, que cada paso que doy en mi vida, quiero saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Eso es negarse. Es fijarnos solo en aquel que nos precede en el camino, aquel que nos enseñó la vida cristiana. Ahora, la vida cristiana es también estar dispuesto, dice ese texto, a cargar nuestra cruz. Dice: si alguien quiere ser mi discípulo, le digo que se niegue a sí mismo y lleve ¿qué cosa? Su cruz. ¿Qué cruz? La decisión que hicimos por Cristo. Esa es nuestra cruz. La cruz no es una enfermedad. La cruz no es una situación personal. ¿Saben por qué? Porque eso a todos nos sucede tarde o temprano.
las situaciones adversas, las enfermedades, los problemas, eso está ahí, eso es parte del ser humano. La cruz que usted y yo decidimos escoger. Cuando usted recibió a Cristo, no simplemente hizo una profesión de fe. Usted estaba diciendo, yo decido hoy tomar esa cruz. ¿Y cuál era la cruz de Cristo? El oprobio, el sufrimiento, el sacrificio. Oiga, entonces por eso Jesús dijo en una oportunidad, miren, el que va a construir una casa tiene que ver primero qué cosa, los cimientos que pone no se vaya a caer. Cuando una persona viene a Cristo, hermano, y la iglesia tiene que tomar nuevamente este mensaje. ¿Por qué? Porque, repito, la influencia ha sido mucha. Y hoy ser cristiano es fácil. No, Jesús nunca dijo que iba a ser fácil. Al contrario, dijo que iba a ser ¿qué? Difícil. Dijo que iba a ser duro, pero también dijo que no estábamos solos y que Él estaba con quién, con nosotros. Entonces, cruz es el camino escogido deliberadamente, es el camino del sacrificio. Escúcheme bien, mi hermano, es el camino de un posible abandono, de ambiciones personales, de sacrificio de tiempo, de sacrificio de placeres. Es servir a Dios y a sus semejantes. Lucas, tomando este texto, dice, tome su cruz diariamente, es decir, todos los días. Ahora, Jesús dijo, es posible. Quizás usted está ahí escuchando y diga, bueno, oiga, pero está fuerte, hermano, la vida cristiana es fuerte. Y es hora que nosotros tomemos las riendas de este mensaje, que es real. Sí, la salvación es por gracia, la salvación es por fe en Cristo, pero fe en Cristo es entrega incondicional. Fe en Cristo es vivir vida cristiana de ahora en adelante con la ayuda del Señor. Y es posible porque Jesús nunca apeló a que los hombres hicieran algo que no podían hacer. Hay una historia que creo que hice aquí hace un tiempo ya acerca de Alejandro Magno. La repito porque es una historia fascinante. Alejandro Magno, a pesar de ser un hombre que era un guerrero, un conquistador y todas esas cosas, dice que un día, aquellos que les gusta la historia, cuando persiguió a Darío por más de 600 por más de 600 kilómetros, por más de 11 días, dice la historia, estuvo cayendo atrás Darío con su ejército. Ya no tenían agua, la sed los estaba consumiendo. Su debilidad en el ejército estaba haciendo mella, la debilidad estaba haciendo mella. Y dice que de pronto unos macedonios, de allá de donde era él, venían con agua para sus hijos. Imagínense, estaba ahí Alejandro Magno. Y llegaron a donde estaba él y le trajeron agua. Él le preguntó, ¿para quién es esta agua? Y le dijeron, para nuestros hijos. Pero primero está salvarle su vida a él, Alejandro Magno, que a cualquier otra persona. Alejandro Magno tomó el cántaro que le traía y miró de pronto a sus soldados. Volvió a darle el cántaro a los que se lo traían y dijo, no, yo no puedo beber agua mientras mis soldados no lo puedan hacer. Eso lo descorazonaría a ellos. Y dice que en ese mismo momento, el ejército completo que estaba muerto, sediento de sed, comenzaron, se dice, a espolar, ¿no? A los caballos, se subieron encima y dijeron, general, adelante, nosotros vamos con usted. ¿Por qué? Porque él le estaba dando ¿qué cosa? El ejemplo. Cristo nos dio el ejemplo, usted ya no. Entonces, no hay imposible porque Él está con nosotros. La vida cristiana es vivirla entregado al Señor. Es tomar esa cruz. Y es posible porque Él lo ha dicho. Ahora, aquí viene una pregunta. Pero sí, pastor, usted me está diciendo que esa vida cristiana es entrega incondicional, es amor supremo, es negar el yo, es sencillamente tomar la decisión que yo hice por Cristo ir adelante, pero sea más práctico. ¿Cómo puedo saber yo lo que Dios espera de mí?
¿Cómo puedo saber yo la vida cristiana que Dios quiere que yo tenga? Bueno, la Biblia está llena de vida cristiana. Pero le voy a dar simplemente un adelantico. El sermón del monte, hermano, querramos o no, es para vivirlo. El sermón del monte no es una exhortación. No es que Jesús dijo, bueno, mira, si ustedes quieren vivir la vida cristiana, lo mejor sería esto. No. Jesús lo dijo para aquellos que están dispuestos a tomar su cruz, lo vivamos. Vamos rapidito al sermón del monte. Voy a hacer rapidito, voy a pedirle a Humberto que apure un poquitico allí. Mateo capítulo 5, empieza el sermón del monte. Eso es vida cristiana. Comienza con la bienaventuranza. Cuando vio a la multitud de subir a la ladera de una montaña y se sentó, sus discípulos se acercaron y tomando él la palabra comenzó a enseñarle diciendo, no busque más, Humberto. ¿Bienaventurado quién? Los pobres en espíritu. Vida cristiana es buscar de Dios. Bienaventurados los que son pacificadores. Bienaventurados los mansos. Eso es vida cristiana. Pero si usted sigue más adelante, en el versículo 13, dice que nosotros somos la sal y la luz del mundo. Es decir, que yo tengo que brillar con lo que dice la Escritura a mi vida. Pero si sigo un poquito más adelante, en el versículo 21, habla de que no matemos, que sencillamente no al homicidio, pero cuando vamos a la Biblia sabemos que no matar no es solo asesinar a alguien físicamente, no andar en chisme, no andar en falsos rumores. Eso es vida cristiana. Si seguimos, llegamos al adulterio. ¿Sí o no? Cuando habla de que no adulteren, pero el que miró a una mujer para codiciarla, ¿qué? Ya adulteró con ella, ¿dónde? En su corazón. Es decir, podemos resumirlo. Sea fiel. Luche por su matrimonio. Quite todo, el jueves vivo, quite todos esos. No deje que los pájaros aniden en su cabeza. Si seguimos más adelante, vemos el divorcio. Luche por su matrimonio. No se divorcie. Eso es vida cristiana. Busquen ayuda si lo necesitan. No juren falsamente. Estoy hablando de sermón del monte. No se venguen. Ojo por ojo y diente por diente, no. Sencillamente amen a su enemigo. Sigue más, diciendo un poquito más adelante, el 45 creo. El amor a los enemigos. Amen a sus hermanos en la fe. Amen a sus amistades. Amen a sus enemigos. Den para los necesitados. El capítulo número 6, eso es vida cristiana. De para la iglesia. De para aquellos que necesitan. Ayuda al necesitado. Dedíquese a la oración. Estoy avanzando en el sermón del monte, leyendo así rapidito. La oración. Sea hombre y mujer de oración. Sigue más adelante, de ayuno. Después dice, hagan tesoros en el cielo y no en la tierra. ¿Cómo yo hago tesoros en el cielo y no en la tierra? Sirviendo a Dios, como decía el coro de la iglesia, dedicando mi vida con mis dones y mis talentos al Señor, ofreciéndome con tiempo, ofreciéndome con dinero, no sé, sirviendo al Señor. Eso es tesoros en el cielo. Y después te dice, no juzgues, no te preocupes por nada, yo soy el que estoy contigo, decía Jesús. Pidan, busquen, hallen. En fin, lo que le quiero decir, mi hermano, es que la Biblia está llena de vida cristiana, de cómo Dios quiere que usted y yo vivamos. Pero puede comenzar en el sermón del monte, es lo que quise traerle. Filipenses 2 recoge como Jesús dijo, el no estimar el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que ¿qué hizo Jesús? Se despojó a sí mismo, se hizo hombre, vino al mundo, sufrió y padeció hasta la muerte de cruz. Ese es nuestro ejemplo. Cruz es el emblema de lo que sufrió Cristo. Y que el mundo, escuchemos bien, cargará contra todos los que elijan ir en contra de la corriente. Hermano, si usted entregó su vida a Cristo y estamos viviendo la vida cristiana, no le vamos a caer bien a mucha gente. Al contrario. ¿Por qué? Porque Cristo sufrió persecución, sufrió vergüenza, sufrió abuso, y si nosotros estamos siguiendo sus pisadas, igualito. Es decir, eso es vida cristiana. Ahora, cualquiera de nosotros